Tesoros en el cielo. Me tocó llegar a la zona norte de El Salvador, en el departamento de Chalatenango. Allá en un pequeño pueblo fue el lugar que Dios designó para que yo pudiera servir como pastor de la iglesia. Ese pueblo era muy tranquilo durante el día. Las personas se levantaban muy temprano de mañana para poder ir a sus diferentes actividades. Ahora bien, es interesante que cuando caía la noche, pareciera que todo se detenía. Todos muy temprano cerraban sus negocios, regresaban a sus hogares, porque en esa ciudad no había un ambiente de actividades nocturnas, porque la inseguridad arropaba el pequeño pueblo y hasta que el sol saliera el siguiente día se retomaban las actividades. Así que un pueblo pequeño, de gente muy trabajadora, pero en ese momento era un pueblo también inseguro durante las noches. Así que los hermanos en la iglesia rápidamente me advirtieron: pastor, no puedes salir en las noches. Los cultos normalmente en El Salvador eran entre 5 y 6 de la tarde, porque antes de que el sol se ocultara, todos debían regresar a sus hogares. Me sorprendí una noche que andaba en mi bicicleta, era mi medio de transporte en ese momento, cuando uno de los jóvenes que estaba en una de las esquinas me dijo: feliz noche, pastor, Dios le bendiga. Ese joven yo no lo conocía, no sabía quién era, pero él rápidamente me reconoció. Una noche iba a visitar a una de las hermanas de la iglesia, era una de las líderes. Entro al lugar, converso con la hermana, le visito, oro con ella, y al final de esa conversación, cuando ya voy de regreso en mi vehículo, viene un hombre acompañado de una mujer. Se acercan rápidamente donde yo estoy. Yo rápidamente veo que tiene en su mano una pistola. No me reconoce, así que simplemente yo digo buenas noches y me dicen buenas noches. Cuando yo hablé se dieron cuenta que era el pastor. Pero en ese momento, si yo no hubiese hablado, cualquier cosa hubiese sucedido. Yo hice un pacto con Dios y era que en todo momento yo le iba a ser fiel, porque yo entendía que necesitaba de su bendición, pero que yo iba a recibir la bendición de Dios en la medida que yo fuera fiel en todas las partes de la vida cristiana y sobre todo en la devolución de mis diezmos y mis ofrendas. A veces en el mes yo recibía solamente $200, así que eso era un desafío para poder suplir las necesidades diarias. Pero Dios siempre me sostuvo, Dios siempre cuidó, Dios siempre proveyó para cada una de mis necesidades. Y en medio de los desafíos financieros, Dios siempre estuvo conmigo y de una forma maravillosa me guió. Así que sí se puede ser fiel a Dios aún en medio de las adversidades económicas. Durante mi experiencia en El Salvador como misionero, me tocó estar de cerca con aquellos jóvenes que estaban involucrados en el mundo de la pandilla. Yo siempre los saludaba con mucho respeto, les hablaba de Dios. Tuve la oportunidad de estudiar la Biblia con algunos de ellos. Y es interesante que aún algunos hijos de los que eran pandilleros formaban parte del club de conquistadores. Iban a la iglesia de forma frecuente y crecían en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios ha sido bueno, porque recuerdo a algunos jóvenes que en algún momento estaban sumergidos en el mundo de la pandilla, pero fueron impactados con el evangelio y tuve el privilegio de bautizar a varios de ellos. Algunos de ellos hoy en día son líderes de la iglesia adventista en el lugar donde viven, porque el evangelio tiene poder para salvar a las personas. Lo más extraordinario de mi experiencia como misionero es ver la dirección de Dios en el crecimiento de la iglesia, ver decenas de personas bautizarse, ver diferentes iglesias siendo plantadas, ver cómo el reino de Dios creció. Yo entendí que Dios me estaba invitando para que le sirviera en esa tierra extranjera, porque en medio de los desafíos que allí tendría que enfrentar, Dios me iba a dar su bendición. Por eso, mis hermanos y amigos, les invito para que hagamos tesoros en el cielo. Adoremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas.